Hola, bienvenidos a todos. Yo soy Alejandro Chávez y este tal vez sea el video más importante que haga en mi vida o uno de los más importantes. Solo si tú me ayudas, porque de hecho, pues necesito de tu ayuda y creo que tú también necesitas de la mía. Vamos a recordar un poquito de historia, ¿sí? El tema es piensa en unir, no en separar. Bien, a lo largo de la historia han ocurrido cosas malas como guerras, ¿verdad? Principalmente guerras, muertes, que no debieron haber sucedido nunca y que ocasionaron la muerte de millones de personas. Por ejemplo, vamos recordando de atrás hacia adelante. En la época colonial, cuando Europa, principalmente, ¿verdad? Colonizó América, que de hecho más bien digamos cuando la invadió, previamente por ahí ya había colonizado o invadido África, ¿sí? Algunos países en aquel tiempo, pues ya sabes cuáles, ¿verdad? Los que eran los más poderosos, los ingleses, los holandeses, los españoles, los portugueses, ya habían esclavizado, digo, hay que decirlo como son las cosas, en aquel tiempo, a las razas negras de África, ¿sí? ¿Y por qué los esclavizaron? Tú dirías, para llevarlos a América. Sí, pero desde antes ya los habían esclavizado. Y pretextos había muchos, pero en el fondo era porque se querían apropiar de esos recursos, ¿sí? África, un continente enorme, con oro, con muchas riquezas, y de repente algunas personas, porque ojo, no todos los europeos eran malos, pero sí la mayoría se dejó manipular por algunos pensadores, seguramente estuvieron pagados o por el gobierno o por intereses más oscuros, porque tenías que justificar, ¿no? ¿Cómo quedarte con África? ¿Qué te lo impide? Pues los africanos, ¿verdad? ¿Qué caray? ¿Cómo le quitamos a África a los africanos? Pues los esclavizamos, ¿sí? O sea, los vamos a tratar peor que animales. ¿Y cómo le hacemos para justificar eso? Pues vamos a inventarnos que los negros no son humanos, que no tienen alma, que valen menos que los de piel clara, y con eso, sobres, mátalos, chíngalos, y así lo hicieron. Por si ese pretexto no era el único, ¿sí? Es que no tienen alma, es que su color de piel es más oscura, es que no tienen la misma religión que nosotros. ¿Cómo la iban a tener si estaban a miles de kilómetros de distancia? Es obvio que no. Es como decir, ¿por qué no le van a mi equipo de fútbol? Imagínate, qué barbaridad. Entonces, se inventaron, porque fue un invento, que merecían ser esclavizados porque su piel era más oscura, porque no tenían alma, ¿sí? Porque eran como animales, porque tenían otra religión, y después les inventaron cosas como de que, es que son caníbales o adoran al diablo. ¿Por qué adoran al diablo? ¿Tú conoces al diablo como para decir, yo fui y lo vi, ahí estaba el diablo, el chamuco? Y pues yo creo que no, ¿verdad? Simplemente creían en otra cosa. En resumen, eran diferentes y personas con intereses muy, muy oscuros usaron esas diferencias para convencer a la gente que era justo ir a esclavizarlos y matarlos y quedarse con sus tierras de pasada, ¿verdad? Ok, eso fue sobre los africanos, ¿sí? Entonces, si tú eres descendiente de africano,
Sigue escuchando porque te va a interesar lo que sigue. ¿Qué pasa para los americanos? Llegan los españoles, ¿verdad? Los portugueses y después los ingleses y los holandeses y los franceses y invaden América. ¿Qué pasa? Pues también, ¿no? Llegaban, hacían guerra, tenían mejor armamento, mataban a casi la mayoría de los hombres, ¿verdad? Se quedaban con sus mujeres, ¿verdad? Las violaban, bueno, les hacían lo que tú ya sabes. Y de los hijos, pues, si tenía conciencia me hacía cargo y si no, no. Que al cabo es una raza inferior. ¿Y por qué es una raza inferior? Nuevamente, había intereses oscuros que querían quedarse con los recursos de América, también el oro, la plata, comida, etcétera, ¿no? Mano de obra gratuita. Y bueno, pues a esclavizarlos, ¿sí? Por lo menos, si no con ese nombre, tenerlos en condiciones diferentes. ¿Y por qué valían menos? También porque su color de piel era diferente, porque creían en otras cosas. Ah, y también invéntales que todos son caníbales, ¿no? Son caníbales, se adoran al diablo. Ah, no, pues con eso es suficiente, ¿verdad? Para que, con visto bueno en aquel tiempo de la Santa Iglesia, hijos de su, y del gobierno, pues ya, allá adoran al diablo. Suficiente pretexto para hacer la guerra, ir, conquistar, matar y someter e imponer el pensamiento occidental y la cultura occidental. ¿Ok? A chingarlos. Bien. Si tú eres descendiente de algún americano de aquellos tiempos, sigue escuchando porque te va a interesar. ¿Qué pasa cuando en Estados Unidos llegan los ingleses, colonizan América del Norte, junto con los franceses después para la parte de Canadá? ¿Qué hicieron con los nativos americanos? Bueno, primero mataron a todos los que pudieron. Cuando vieron que eran muchísimos, ¿qué hicieron? Los engañaron. Hay una historia que puedes buscar por ahí del jefe Toro Sentado, ¿verdad? Muy interesante. Los engañaron y les dijeron que iban a firmar un tratado donde ya no iba a haber guerra y entonces a ellos les iban a dejar una parte de América, que desde antes ya era de ellos, pero les iban a dejar una parte para que pudieran vivir ahí y todo lo demás, pues los ingleses y todos los demás europeos se apoderaron, ¿no? ¿Y por qué querían esos terrenos? Por el oro, por la plata, por los recursos, ¿sí? Ya de pasada, las mujeres, ¿no? Y los niños, mano de obra y sexo gratis. Las cosas como son, hay que mencionarlas, ¿sí? Para lograr este acuerdo, donde engañaron a los nativos americanos, necesitaban un pretexto también, y fue similar a los anteriores. Una técnica, ¿no? El decir, mira, físicamente son diferentes, que a veces era más lo parecido que lo diferente, ¿sí? Tienen los ojos un poquito, así medio asiáticos, el color de piel dicen que son los pieles roja, que pues no, realmente cualquiera que se pone a trabajar bajo el fuerte sol, se pone así con el tiempo, ¿no? Pero bueno, los veían diferentes, hablaban otra lengua, tenían otras creencias. Y con eso, más lo que le quieras inventar de que había caníbales y lo que tú quieras, ya es suficiente pretexto para que las fuerzas oscuras nuevamente usen eso como propaganda y justifiquen a nivel social
el ir a matarlos. Los pocos que quedaron firmaron un contrato, como te decía, en una época que se llama algo así como la Marcha de las Lágrimas. Si tú conoces algún nativo americano o puedes buscar en internet, fue un periodo donde los hicieron emigrar, porque si no los mataban, los hicieron caminar, y no recuerdo las cifras, pero fueron más o menos estas. Salieron 12,000 nativos americanos de diferentes tribus y solo llegaron aproximadamente 1,000. Es decir, más del 90% se murió en el camino, porque los mandaron a las peores tierras. Por allá al norte, donde había menos sol, donde hacía frío, ¿sí? Los mandaron caminando, prácticamente con muy pocos caballos o ninguno. No importaba si eran hombres, mujeres o niños. Murieron la mayoría en ese camino. Si tú eres descendiente de alguno de esos nativos americanos, o descendiente de los mexicas o de los incas, quédate porque aún hay más. Ya llevamos a cómo le fue a los negros con el esclavismo en África, cómo le fue a los americanos con el esclavismo de alguna manera y con la segregación, el dividir, el tú eres diferente, tú no mereces, ¿ok? Bien, entonces si eres descendiente de negro, si eres descendiente de nativo americano, seguimos ahora con el caso de las mujeres. La cacería de brujas. Esto que se soltó principalmente en Europa esto se dio más en lo que fue España, Alemania, un poquito de Francia y en América. ¿Sí? Bien. La cacería de brujas. ¿A cuántos miles de mujeres no mataron? ¿Por qué? Simplemente por considerarlas inferiores. Bastaba con acusarlas de que es bruja para que las quemaran, las mataran vivas o con otro tipo de tortura, ¿sí? Si ellas decían que no eran brujas, debían demostrarlo, y en esa demostración, por ejemplo, podías donar cosas a la iglesia, ¿verdad? O dinero para el gobierno, para demostrar que tú estabas a favor de la sociedad. O sea, el fin vuelve a ser el mismo, apoderarte de los recursos de alguien. En aquellos tiempos, imagínate, era suficiente, si yo fuera un mal tipo, me caso con una señora rica, heredera, terrateniente, y a los pocos meses podría acusarla de bruja, hacer que la maten y heredar todos sus bienes. Qué conveniente, ¿no? Para mí. Eso se hizo en muchos lugares. Acusaron a mujeres, las mataron y se quedaron con sus bienes. Qué fácil, ¿verdad? Ok. Muchas de esas mujeres obviamente no sabían nada de brujería. Eran personas normales como tú y yo, tal vez herederas de mucho dinero, de muchos recursos, y que simplemente por ser acusadas de brujas mediante un organismo dependiente de la iglesia, ¿verdad? En aquellos tiempos la Santa Inquisición, pues solo tenías que convencer a 2 o 3 personas para que dijeran que sí, que tú la habías visto bailando a las 12 de la noche bajo la luna llena en el bosque casi desnuda, dizque rezándole al diablo, para que dijeran que era bruja, matarla y quedarte con sus bienes. Muchos lo hicieron inclusive por malditos. Había mujeres acusando a mujeres para matarla y quedarte con su esposo. ¿Sí? O simplemente porque yo era mujer y esa vieja siempre me cayó mal y entonces la voy a acusar de bruja para que la maten.
y ya me quedo con sus recursos. Tenía la justificación y el apoyo social que simplemente con decir que era bruja y conseguirme 2 o 3 testigos era suficiente para que mataran a esa pobre mujer. Ok, ya vimos lo de los negros, ya vimos cómo le fue a los nativos americanos, ya vimos cómo le fue a las mujeres. Ahora vamos a ver, porque aún hay más, quédate, aún hay más. Así es que si tú eres mujer, imagínate, ¿no? Espero que te sientas identificada. Sí, sí, qué poca madre tuvieron las personas para haber permitido esa cacería de brujas. Y los que no estaban a favor, pues sí, había gente que sí pensaba, ¿verdad? Que sí decía esto está mal, pero la multitud, la mayoría, decía, seguramente son sus ayudantes, mátenlos, y también los mataban. Así es que si estabas en contra, en esos tiempos lo mejor que podías hacer era huir, ¿sí? Vender rápidamente todos los bienes que podías a precio mucho más bajo para que se vendiera rápido y irme a vivir a un lugar lejano donde no estuviera la Santa Inquisición y donde estuvieras lejos de la sociedad para que no te acusaran de bruja. O irte a otro país donde esto no se dio o se dio mucho menos, ¿no? Bien, ¿qué pasó con la Segunda Guerra Mundial? Todas las guerras son por apropiarse de los recursos. El que tiene más armas y es más envidioso es un hijo de su madre. Siempre dice, me voy a apropiar de aquello. Oye, pero no es tuyo. Me vale madre, yo tengo las armas, ¿no? Me los voy a chingar. ¿Y quién me dice que no? Ah, pero para que no se vea tan mal, vamos a disfrazarlo. Sí, vamos a decir que la guerra fue por otra cosa. Sí, por ejemplo, en el caso de los nazis, ¿verdad? Ellos empezaron a invadir países y el enemigo que escogieron en ese momento fue los judíos. ¿Por qué los judíos? Probablemente porque tal vez Hitler, ¿verdad? Que era alemán o austriaco, algo así, a lo mejor él vio que los judíos eran los que tenían la mayoría del dinero en la sociedad de Alemania de aquel tiempo, ¿no? ¿Y él qué quería? Pues quería ese dinero. Quería él ser el rey, por decirlo. Entonces, si ellos tienen algo que yo necesito, se los voy a quitar. ¿Y cómo se los puedo quitar? Pues a la fuerza, porque no se van a dejar. ¿Y cómo le hago para tener poder? Ah, pues los empiezo a acusar de cosas también, ¿no? Raza inferior, manipuladores, casi negacionistas, dirían en estos tiempos. Entonces, con ese pretexto de que los judíos son lo peor del planeta, pues ya tenemos la justificación social de vamos a chingarlos, ¿sí? De alguna manera tuvieron hasta el apoyo de la iglesia, ¿verdad? Pero eso ya es otra historia, donde si no se tuvo el apoyo, pues tampoco hubo esa defensa de pobrecitos, no les vais a hacer eso, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Pues los metieron en campos de concentración, ¿ok? Ya sabes, hay videos de esto, hay historias, hay películas, ¿no? De personas casi como cadáver porque no les daban de comer o hacían experimentos con ellos biológicos horribles. Ahí está el libro el diario de Ana Frank y otros testimonios que te dicen cómo los trataban. Es algo horrible que mató millones de personas y que nunca debió haber ocurrido. ¿Ok? Ah, eso sí, pasada la Segunda Guerra y repartido ya el mundo entre los que quedaron, dijeron, nunca más vamos a permitir esas barbaridades. Nunca más vamos a
terminar la libertad de una persona. Nunca más va a haber genocidios. Ok. Si tú eres descendiente de judíos, pues ya sabes de qué te estoy hablando y quédate porque aún hay más. También en la Segunda Guerra, pero en América, también se dieron estas barbaridades, con menos o tal vez igual circunstancia. Cuando Estados Unidos obliga a Japón a atacar Estados Unidos, ¿sí? ¿Me estás escuchando bien? Dices, ¿qué no entró a la guerra a Estados Unidos porque primero atacaron los japoneses? Sí, pero si tú te pones a leer la historia, Estados Unidos primero hizo algo que ocasionó que los otros dijeran, bueno, pues vamos a invadir. Pero vamos a dejar eso para otro momento. El chiste es de que lo que conocemos de historia es que los japoneses bombardean Pearl Harbor, ¿verdad? Por allá, a la mitad entre Estados Unidos y Japón. Y entonces Estados Unidos no le queda otra más que intervenir. Estados Unidos ya le estaba vendiendo computadoras desde antes a Hitler, y si no, ponte a leer historia, para que hiciera los cálculos y los censos que hicieron antes de la guerra, para saber cuántos judíos había y dónde estaban. Para eso se usaron computadoras de IBM, International Business Machine, máquinas inglesas vendidas por los americanos, además de que también vendían armamento y otras cosas. Cuando vieron la oportunidad de contraatacar a los japoneses, pues vieron que se iban a quedar con una parte de ciertas islas y que al ser ellos parte de los ganadores de la guerra, podían pedir, o podían decidir junto con los campeones, los ingleses, los franceses, los rusos, podían repartirse el mundo. Cuando los japoneses atacan Pearl Harbor en Estados Unidos, gracias a publicidad del gobierno y las fuerzas oscuras, dicen los malos son los japoneses, ¿sí? Los orientales son malos. Para ese tiempo, Estados Unidos ya tenía mucho tiempo de ser Estados Unidos, ¿verdad? Por lo menos unos 200 años, algo así más o menos. Había muchos descendientes de japoneses ya viviendo en Estados Unidos y en México y en otros países, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Además, descendientes no solo de japoneses, de coreanos, de taiwaneses, de hawaianos, de chinos, ¿sí? Tú agarra a una persona asiática, ya sea de China, Japón, Tailandia, Vietnam, Corea, Hawái, pónsela enfrente a un americano de los años 40, ¿verdad? 1941, y al americano le va a dar igual, va a decir, a todos los veo iguales, ¿sí? Son muy similares. Entonces, empezaron a crear, no le llamaron campos de concentración, como hicieron los nazis con los judíos, pero sí hicieron campos de reclusión. Y a las personas que encontraban que parecían japoneses, los mandaran a esos campos durante varios meses, si no es que 1 o 2 años, porque no vaya a ser que quieran ayudarle a la madre patria, ¿verdad? Y tú dices, ¿cómo es posible? Si precisamente se vinieron para acá para tener un mejor nivel de vida, si no se hubieran quedado allá. Esas personas, aunque eran descendientes de chinos, japoneses, de vietnamitas, toda la parte del occidente, del Pacífico,
todos ellos ya eran americanos. Claro, no me puedo cambiar los ojos, no me puedo cambiar el tono de piel, ¿verdad? Es parte de mi ADN, pero ya eran americanos, ya tenían papeles, y aún así los mandaron a esos campos de reclusión hasta que se acabó la guerra, dizque por precaución. La justificante nuevamente social de esos grupos oscuros es que son japoneses, todos parejos. Aunque fueras mexicano y tuvieras cara de ojos así, vas para los campos, ¿no? Muy bien. Si tú eres descendiente de asiáticos, entenderás esto. Y quédate porque ya casi terminamos, pero aún hay más. Ya vimos que en todas estas ocasiones, la esclavitud de África, la esclavitud de América, la cacería de brujas para las mujeres, lo que le hicieron a los pobres nativos americanos, ¿sí? En la marcha de las lágrimas, lo que le hicieron a los judíos, los alemanes, y ojo, no todos los alemanes apoyaban a Hitler, pero el que no lo apoyaba acababa en la cárcel o acababa en los mismos campos de concentración. O tenías que irte a otro país porque venían los nazis, o simulabas que estabas con ellos, o a lo mejor de veras estabas con ellos, pero si no estabas, es como el dicho de, el que no está conmigo está en contra mía. Eso está muy mal. Ok, ya vimos que también a los descendientes de orientales, en Estados Unidos no les fue tan bien entre los años 41, 42, ¿verdad? Hasta el 45, que se acaba oficialmente la guerra, ocasionado por un odio por parte del gobierno hacia cualquiera que se veía oriental, dizque porque podría ser japonés y podría atacar a Estados Unidos desde adentro. Actualmente estamos en una situación muy parecida. Estamos en una situación donde también las fuerzas oscuras quieren apropiarse de los recursos naturales, ahora en todo el mundo, ¿sí? Y pues entonces ahora también tenemos que inventar un pretexto. Ahora el pretexto es sanitario. Vamos a infundir miedo y vamos a decirle a todos que necesitan una cosa como esta. Ahí está. Y que con esto te salvas. ¿Sí? Y ahora, ¿quién es el malo? ¿Sobre quién vamos? Pues vamos sobre cualquiera que no acepte esto y que no use esto. ¿Sí? Algo parecido, ¿verdad? Ahora esos van a ser los malos. ¿Ok? No importa que no haya un sustento científico ni médico que apoye eso, porque todos los médicos, todos los científicos que tienen conciencia ya nos han dicho, y muchos de ellos son premios Nobel, ya nos han dicho que esto es una locura, que los gobiernos y las fuerzas oscuras están yendo contra la población, aplicando medidas que ni son necesarias, ni son efectivas, pero sí que están causando un terror y la muerte de muchas personas. No solo por las consecuencias del pinchazo, que son muchas, y la pueden buscar, buscando por ahí openbuyers.com o vigiaccess.org. No solo por la misma solución, que te dicen que es una solución y no es una solución. Esa solución, poco a poco, te va a ir dañando tu sistema inmune, cada vez va a aguantar menos. Pero bueno, esa es una situación igual que todas las que te platiqué. Hemos visto en la historia que siempre que nos dejamos llevar
por el odio, por el es que tú eres diferente, y el que es diferente es malo. Siempre que nos hemos dejado llevar por el odio, por esa publicidad oficial, han muerto africanos, americanos, mujeres y niños, nativos americanos, judíos, descendientes de japoneses o con apariencia de oriental nada más, a los campos de separación de Estados Unidos durante la Segunda Guerra mientras se terminó. ¿Ahora qué? Ahora vas a tenerle odio a esas personas que no permitieron que les metieran algo en el cuerpo. Vamos a suponer por un momento que ya no hubiera este tipo de personas, ¿sí? Que esos intereses oscuros hubieran logrado su cometido. No lo van a hacer, porque no lo vamos a permitir, pero vamos a suponer que por un momento que lo hicieron. Vamos a suponer que el 99% de las personas se dejaron meter algo en el cuerpo por miedo. Ah, con esto me salvo. ¿Qué pasaría después? ¿Sí? Como dicen por ahí, ¿muerto el perro se acabó la rabia? No, no. Entonces, esos intereses oscuros van a empezar a hacer más divisiones y van a decir, ah, pero es que tú solo tuviste una solución y yo ya tengo 4. Entonces tú que tienes una solución, eres inferior a mí, que tengo 4. Y al rato va a salir uno que dice, yo ya tengo 5. Soy superior al que solo tiene 4. Y después va a pasar el tiempo y alguien va a decir, yo ya tengo 8. Sí, ya tengo 8 dosis. Me voy a considerar Superman y voy a ser merecedor a más cosas que el que tiene 7, que el que tiene 4, que el que tiene 1. Y entonces vamos a limitar las libertades de esas personas. ¿Qué ha estado pasando en este tiempo? Por las medidas que se han tomado, no me digas que estás mejor. Y seas quien seas, hombre, mujer, nativo americano, judío, etcétera, no me digas que estás mejor. Hay empresas que han cerrado. Por lo tanto, se ha perdido dinero y se han perdido fuentes de trabajo. Los que quedan, claro que tienen que reinventarse y algunos trataron de emigrar. ¿Ok? Eso ocasionó que al no tener dinero, mucha gente se murió porque no tenía comida para comer, porque no tenía para irse a un lugar mejor. Y aparte, los gobiernos delimitan las oportunidades, ¿sí? Pintando la raya de que, si tú no eres de estos, no te doy trabajo. Si tú no eres de estos, no te doy servicio de salud. Si tú no eres de estos, no te permito viajar. Si tú no eres de estos, etcétera, etcétera, ¿sí? Limitar, 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 limitar hasta morir. A menos que, como dicen unas personas, dicen, no, yo tengo una casita allá por el cerro, digamos, en Chiapas, ¿verdad? O allá en Chihuahua, y pues allá me voy, y yo de allá como, y me voy con un rifle, y a ver quién me saca de aquí, ¿no? Qué padre, pero los que no tenemos eso, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Dice, si tú eres de los de allá, de los que está haciendo caso de todas estas protocolos sin sentido e inhumanos, ¿vas a permitir que maten a los otros? Porque para allá vamos. Tú dices, no, no es cierto. Sí es cierto. Limitar, limitar, limitar hasta que, se murió. ¿De qué? De hambre. Se murió. ¿De qué? De frío.
Se murió. ¿Por qué? No encontró trabajo. Se murió. ¿Por qué? Porque no lo atendieron en el hospital. ¿Sí? Ha habido casos de embarazadas donde no las atienden si no llevan el papelito. Entonces, vuelvo al planteamiento original. ¿Sí? Todo lo que nos lleva al odio ha demostrado históricamente que ha sido un gran error. Un gran error. ¿Sí? Dejemos de escuchar la verdad oficial y busquemos la verdad. Dejemos que hablen todos. Y conociendo esas verdades, hagamos un diálogo y veamos que si algo es verdad, cómo se ataca de la mejor manera sin necesidad de tanta barbaridad. ¿Sí? El intelecto humano es tan poderoso que va a encontrar la mejor solución. Pero no nos vayamos simplemente por las medidas oficiales de esos grupos oscuros. ¿Estás en favor de la humanidad o estás en contra? Si estás en favor de la humanidad, no separemos, porque eso nos va a traer muchísimos problemas. Aunque tú estés en los poquitos que se salvaran, de todas maneras vas a quedar afectado y con menos libertades. ¿Sale? Si te gustó este mensaje, donde lo que digo es lo contrario de la guerra, no, mantengamos la paz, mantengamos la tolerancia, olvidémonos de los protocolos y las medidas que han mostrado que no funcionan y sigamos con nuestra vida otra vez, conociéndonos todos, saludándonos, abrazándonos, permitiendo ese contacto humano que nos ha servido durante millones de años y dejando esas medidas que cada día hay más pruebas de que no funcionaron. Pero esas pruebas están acalladas, las están borrando de YouTube, las están borrando de Facebook, las están borrando de Twitter, las están borrando de muchos lados. De tal manera que es difícil, yo sé, es difícil encontrar las verdades entre tanta mentira que te está llevando al odio. Pero tú pregúntate a ti mismo, ¿qué te dice tu corazón? ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Empecemos a cuestionar y a comentar los unos con los otros, ¿sí? Con los amigos que piensan como tú o con los que están empezando a dudar. Claro, todos son bienvenidos. No es que haya bandos, es que somos un solo bando, somos humanos, somos personas. No importa tu raza, no importa el color, no importa el idioma que hables, no importa en qué creas tú, en qué religión tengas, no importa. Eso se vuelve secundario. Somos todos la raza humana y somos los que necesitamos seguir y continuar en este mundo, ¿sí? Hasta donde se pueda, coexistiendo de manera pacífica y de manera ordenada y de manera humana, tal como estábamos hace poco más de 2 años. Si te gustó este mensaje, que es un mensaje pacífico y es de esperanza, ayúdame a compartirlo, que le llegue a la mayor cantidad de personas, porque del otro lado, para las fuerzas oscuras, ellos tienen presupuesto de cientos y miles de millones de dólares que te están poniendo publicidad todo el día, que te están diciendo la cosa está mal, está fea, te vas a morir, y les pagan por hacer eso. Entonces, ¿tú crees que van a dejar de hacerlo? No. Entonces, apaga la tele, apaga el radio, conéctate con la vida, ¿sí? Sal a disfrutar de la vida en tus ratos libres, trabaja, claro, busca trabajo primero, ya que tengas el trabajo, disfruta de los momentos con la familia, con amigos, ¿sí?
tómate una cervecita, un cafecito, abraza, sonríe, busca pareja, ten una vida, ¿ok? Bueno, hasta luego, gracias por escucharme, yo soy Alejandro Chávez y espero que este video le llegue a muchísima gente para que se vuelva a reconectar con la vida y a alejarse de todos esos odios. El odio te va a llevar a la destrucción. Si no te destruyes tú mismo, vas a destruir a alguien que quieres. Así es que no hagas eso. Vete por el lado del amor, por el lado de la aceptación, por el lado de somos una misma raza. Pensemos en eso y dejémonos de lo demás que solo nos divide. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche. Soy Alejandro Chávez. Un abrazo para todos y que pronto todos estemos mejor. Hasta luego. Gracias por escuchar.